Bueno, la última clase terminamos de revisar las 4 ecuaciones de Maxwell y pues en esta tabla que les muestro ahora en pantalla estamos resumiéndolas tanto en su forma integral como en su forma diferencial. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Mm, Aquí la ley de Gauss, por ejemplo, ustedes pueden ver una D que aparece en lugar de una E como habíamos estado trabajando. Bueno, lo único que están haciendo en esta imagen es mm, multiplicar el campo eléctrico por la cantidad epsilon cero que nosotros habíamos estado manejando. Entonces, el epsilon cero por el campo eléctrico E lo renombran aquí como D. Y aquí abajo, en la ley de Ampère-Maxwell, lo que hacen es algo similar. Aquí vean que tenemos D y aquí tenemos H. Aquí lo que hicieron en esta última ecuación es dividir todo por mu cero. Y entonces el campo magnético B entre mu cero lo renombran aquí como H. Bueno, salvo ese detalle, aquí podemos ver entonces estas 4 ecuaciones y vale la pena recordar, antes de continuar, lo que están indicándonos aquí. Entonces, bien jóvenes, ¿qué nos está diciendo la ley de Gauss? ¿Recordamos qué es lo que nos indica? Ya sea en su forma integral o en su forma diferencial. Sobre el comentario en el chat de que relaciona las líneas de campo eléctrico con el área de la superficie de un objeto o cuerpo cerrado en forma de pregunta, este, ¿cómo se llama esa relación? Esta cantidad que se calcula con el producto punto del
campo vectorial con el diferencial de S integrado en toda una superficie cerrada se conoce como flujo. Y en particular, si hablamos del campo eléctrico como la cantidad vectorial dentro del integrando, pues entonces es el flujo de campo eléctrico. Entonces, ¿qué nos está diciendo la forma integral? Como podemos ver en esa primera celda de la ley de Gauss en forma integral, nos está diciendo que el flujo de campo eléctrico es simplemente igual a la carga encerrada por la superficie S sobre la cual se está haciendo el cálculo del flujo. ¿Qué nos dice la forma diferencial? No, jóvenes, no es el rotacional lo que está ahí. Y además, en todo caso, no se les está pidiendo que, ¿cómo decirlo? Lean textualmente la ecuación, sino que le den la interpretación que corresponde. Si bien matemáticamente podemos decir que lo que está escrito en forma diferencial es la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga eléctrica, ¿cuál es la interpretación de eso? ¿Qué nos estaría diciendo ese resultado matemático con relación a los fenómenos que observamos en la naturaleza?
Recordemos, ¿qué es lo que qué información nos da la divergencia de cualquier campo vectorial? Realmente no nos da la diferencia entre el flujo saliente de entrada o saliente o de entrada en un campo. No nos da una diferencia. Ese es el punto ahí. Lo que nos dice es si el flujo en todo caso es positivo o es negativo. Es decir, si las líneas del campo vectorial podemos dibujarlas emergiendo de un punto o de una zona en el espacio, o bien yendo hacia dicho punto o hacia esa zona. Entonces, si la divergencia en una zona o en un punto en específico en el espacio da un valor positivo, eso quiere decir que el campo vectorial tiende a diverger en esa zona. Eso quiere decir que las líneas de campo las podemos dibujar hacia afuera y además separadas una respecto a la otra, conforme nos vamos alejando de dicho punto. Si la divergencia del campo vectorial en cuestión tiene signo negativo, lo que nos dice es que en ese punto el campo está convergiendo. Y eso lo podemos representar dibujando líneas de campo vectorial yendo hacia ese punto, apuntando en esa dirección. Y las líneas de campo, pues, yendo a estarse juntando unas respecto a la otra. Entonces, poniendo en contexto, la forma diferencial de la ley de Gauss nos dice que si tenemos una divergencia del campo eléctrico positiva, entonces en esa zona se encuentra una carga eléctrica positiva, lo que conoceremos como una fuente de campo eléctrico. Por el contrario, si tomamos un campo eléctrico, le calculamos la divergencia y nos da una cantidad negativa, quiere decir que en esa zona donde estamos calculando la divergencia, tenemos la presencia de una carga eléctrica negativa. Así que, en resumen, la divergencia de un campo eléctrico va a depender de la carga que esté ubicada en un cierto punto. Si la divergencia es cero, ¿qué conclusiones podemos obtener? Ok, es correcto. Si la divergencia de un campo, en particular del campo eléctrico, es cero, gráficamente lo que estaremos entendiendo es que las líneas del campo no convergen ni divergen. Incluso sabemos decir que que van de forma paralela. Ok, ¿y esto qué interpretación tiene?
con relación al fenómeno físico relacionado con el campo eléctrico. ¿Qué estaríamos diciendo sobre la densidad de carga? O bien, ¿qué interpretación estaríamos dándole a la forma integral? Si tenemos un cero al lado derecho de esta divergencia. Efectivamente, lo que estaremos diciendo o interpretando es que si la divergencia del campo eléctrico es cero, es porque no tenemos una densidad de carga neta. Es decir, la carga neta es cero. Tenemos 0 coulombs por unidad de volumen. O bien, en la forma integral, estaremos diciendo que la carga encerrada por la superficie S es cero. Y eso quiere decir una de dos posibles. O bien, que no hay nada de carga, o sea, es una región vacía, tal cual. O bien, podemos tener un objeto, pero que en él las cargas, un objeto neutro, en el que las cargas positivas compensan a las cargas negativas. Y por lo tanto, la suma total en ese objeto, pues es cero, cero coulombs. Así que en esas dos posibles situaciones estaremos cayendo si la divergencia del campo eléctrico es cero. O no hay carga, o un objeto sí está presente, pero es neutro. Bien, ¿qué es lo que nos dice ahora el flujo de campo magnético? Es decir, la llamada, lo que podemos llamar como la ley de Gauss aplicada al magnetismo, que es la tercera columna, la tercera fila en esta tabla. ¿Qué nos está diciendo en la forma integral o qué nos está diciendo en la forma diferencial? ¿Ok? Claro, similar al caso anterior que les preguntaba. En este caso específico, para el campo magnético, esta divergencia igual a cero indica que las líneas de campo no convergen ni divergen de forma exclusiva en ese punto en el que estamos calculando esa divergencia. Entonces, a diferencia de la ley de Gauss para el caso del campo eléctrico, en el campo magnético siempre se va a tener un cero. ¿Y cuál es la interpretación de ese cero? ¿Cuál es la interpretación de que las líneas de campo no tengan una convergencia o sean divergentes?
Contrástenlo con la ley de Gauss para el campo eléctrico. Aquí, en la ley de Gauss para el campo eléctrico, no siempre vamos a tener un cero. Todo va a depender de la densidad de carga por unidad de volumen. Pero aquí vemos que siempre es cero. Entonces, ¿qué estará significando? Que siempre tengamos una divergencia para el campo magnético igual a cero. Recordando el caso eléctrico, habíamos dicho lo siguiente. La divergencia del campo eléctrico puede ser positiva si que está en ese punto en el que estamos calculando la divergencia de ese campo eléctrico. ¿Qué significa una divergencia del campo eléctrico con signo positivo? Ok, que las cargas de campo eléctrico divergen. ¿Y qué más? ¿Qué objeto nos estaremos encontrando justo en esa región o en ese punto en el que estamos calculando la divergencia y que resulta tener un signo positivo? ¿Una carga con qué signo? Así es, una carga eléctrica positiva. Si la divergencia del campo eléctrico es positivo, es porque en esa región donde estamos calculando dicha divergencia tenemos una carga eléctrica positiva. Y que si tenemos una divergencia negativa. Ok, la carga eléctrica en esa región del espacio o en ese punto en el que estamos evaluando la divergencia tendrá un signo negativo. La carga ahí será negativa. Entonces, en el caso del campo magnético igual a la divergencia del campo magnético igual a cero, ¿qué significa? Ok, con relación al comentario que nos han dado el chat, sí hay algo de cierto en ello. Si la divergencia del campo magnético es cero, lo que estaría ocurriendo es que las líneas de campo tienen una forma curva, ok, podemos decir que se cierran sobre sí mismas.
Inician en un punto, se extienden en el espacio y regresan a ese mismo punto. Y justamente a diferencia del campo eléctrico, que siempre van o hacia afuera o hacia adentro, en el caso del campo magnético, como hemos dicho, se cierran sobre sí mismas. Si esto lo comparamos con el flujo de campo magnético, lo que quiere decir es que en una superficie cerrada tenemos una línea de campo entrando que se aleja, se extiende en el espacio, pero después esa línea de campo entra a esa misma superficie. Eso es lo que estaremos encontrando en la forma integral, que el flujo es cero porque en una superficie cerrada, justo como ilustrábamos en su momento con unos imanes, una línea, al menos hablando de una línea de campo magnético sale de esa superficie cerrada, pero posteriormente vuelve a entrar. Así que el flujo de campo magnético neto es cero. Y esto va a suceder, no importa si encerramos solamente el polo norte o si encerramos el polo sur de un imán en esa superficie cerrada o encerramos todo el imán, siempre vamos a tener un flujo igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? O les planteo la pregunta de la siguiente manera. ¿Es posible la existencia de monopolos magnéticos? Así es, la respuesta es no, porque aquí es lo que nos está diciendo la divergencia. Esta divergencia siempre va a ser cero. No importa en qué punto evaluemos en el espacio esta divergencia. No es como en el caso del campo eléctrico, que puede ser positiva o negativa dependiendo de si en esa región tenemos una carga positiva o una carga eléctrica negativa. Aquí siempre, siempre, siempre vamos a tener que cuando dividimos un imán, por ejemplo, en automático se forma un nuevo imán con cada uno de las partes en las que hemos fracturado el imán inicial. Muy bien, tomando como, bueno, retomando los comentarios en el chat, es correcto, sí, es que si partimos un imán, siempre nos vamos a quedar con, bueno, se forman dos polos de forma automática, no nos vamos a quedar con un solo polo. Y eso es justamente lo que está aquí diciéndonos esta tercera línea, en la forma diferencial. Hasta aquí preguntas, comentarios jóvenes sobre las primeras dos leyes, la de Gauss y la de Gauss aplicada al magnetismo. Bien, ahora, las siguientes dos leyes de Maxwell em, toman en cuenta el factor tiempo. Es decir, analizan los fenómenos que se presentan cuando los campos eléctricos o magnéticos varían en el tiempo. Por ejemplo, ¿qué nos dice la ley de Faraday?
ya sea en su forma integral o en su forma diferencial. ¿Qué experimento o qué fenómeno físico estarían esta ecuación describiendo? A ver, recordemos, esta ley de Faraday, ¿dónde se observa? ¿Qué fenómenos mencionamos eh, que se suele utilizar? Y tal vez ustedes lo vieron en su curso de electricidad y magnetismo. ¿En qué situación específica tenemos la presencia de esta ley? Ok, es correcto el último comentario. El ejemplo clásico en el cual vemos la ley de Faraday, y de hecho recordemos que se suele llamar ley de inducción, creo que esa es la palabra clave aquí, de Faraday. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en el ejemplo dado en clase? Tenemos una espira y cerca de esa espira tenemos un imán. El campo magnético del imán no va a cambiar, pero si como observadores nos colocamos eh, al lado de la espira, en el momento en que el imán se acerca a la espira, el flujo de campo magnético va a ir incrementándose. Es decir, más líneas de campo van a ir atravesando el interior de la espira. Entonces, respecto a la espira, esta nota un flujo de campo magnético creciente. Y en respuesta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va ocurriendo en la espira? Al ir incrementando el flujo de campo magnético debido a que estamos acercando el imán. ¿Qué se genera o qué se induce en la espira? Así es, una corriente eléctrica tal que esta corriente genera un campo magnético. Y este campo magnético, recordemos ese signo menos, siempre se opone
al cambio que le esté generando. En ese caso, al cambio del el flujo de campo magnético que está entrando en la propia bobina, en su interior. Eso es lo que nos dice la forma integral. Un flujo de campo magnético que cambie en el tiempo va a ser capaz de generar una corriente eléctrica o bien una FEM inducida o bien un campo eléctrico no conservativo en la espira. Eso es lo que nos está diciendo la forma integral. La forma diferencial lo que nos está dando aquí es que un campo magnético que cambia en el tiempo va a dar como resultado un campo eléctrico cuyas líneas de campo se cierran sobre sí mismas. Recordemos la información que nos da el rotacional. El rotacional de cualquier campo nos dice si ese campo puede generar o puede inducir rotaciones alrededor de un punto específico o alrededor de una región concreta. Entonces, como vemos, el rotacional del campo eléctrico no es cero. Entonces, este campo eléctrico puede generar rotaciones alrededor de un punto. ¿Esto qué quiere decir? Que las líneas de campo eléctrico, en la ley de Faraday, las podemos dibujar como círculos concéntricos. Bien, y finalmente, ¿qué nos dice la ley de Ampère? De hecho, la ley de Ampère-Maxwell, que sería la forma, digamos, más completa de referirnos a esta última ecuación. Esta ley de Ampère-Maxwell, ¿qué información nos está diciendo? ¿Ok? Así es. Al menos la primera parte de la ley de Ampère es lo que nos dice, que una corriente eléctrica es capaz de generar un campo magnético alrededor de la zona en la cual está circulando esta corriente eléctrica. Eso es lo que nos está diciendo esta I o esta J que tenemos aquí en la forma diferencial. Pero este término extra, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo se llama y qué nos está diciendo? ¿De dónde proviene este término que Maxwell agregó a esta ecuación? Este término extra se conoce como corriente de desplazamiento
o densidad de corriente de desplazamiento, dependiendo si estamos hablando de la forma integral o de la forma diferencial. ¿Y de qué nos habla? Bueno, esencialmente, esta corriente de desplazamiento se refiere a que un campo eléctrico que cambia en el tiempo puede ser también una fuente de campo magnético. ¿De acuerdo? Eso es lo que está sucediendo con este término. Esa es la información que nos está proporcionando. En la forma integral se lee como un flujo de campo eléctrico que varía en el tiempo, da como resultado un campo magnético. O en la forma diferencial, un campo eléctrico que cambia en el tiempo produce un campo magnético. Y bien, pues eso lo podemos ver como un repaso de estas cuatro ecuaciones. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, sobre algún aspecto que hemos pasado por alto? Ok, sobre el comentario de que en varios libros y videos que hablan sobre las ecuaciones de Maxwell, se menciona que estas ecuaciones son compatibles con la relatividad. ¿Eso es cierto? Em, Evidentemente, nuestro curso eh, eh, no trata de ello, pero bueno, vale la pena mencionar que la relatividad de Einstein es compatible con este tipo de ecuaciones. De hecho, bueno, curiosamente aquí di con este blog donde se habla sobre las ecuaciones de Maxwell como la ecuación de una onda electromagnética, que es algo justo de lo que mencionamos la clase pasada y que vamos a retomar en unos instantes más. Y justamente en esta parte, déjenme ver, aquí abajo, por aquí abajo, aquí está. Termina este blog o este artículo diciendo que todo lo anterior, o sea, todo lo que nosotros también estamos viendo, está relacionado con la relatividad. Y esto tiene que ver porque el fenómeno que estamos analizando, esto de que los campos eléctricos y magnéticos en un espacio vacío pueden generarse y propagarse, trata de un fenómeno que se realiza a velocidades muy altas. Y eso es justamente lo que trata la relatividad. ¿Qué es lo que sucede cuando un fenómeno se presenta a velocidades eh, eh, muy altas? Y bueno, entonces, pues sí, realmente sí está relacionado. Les voy a hacer llegar el link de este artículo a través del grupo de WhatsApp para que, bueno, le echen un vistazo y eh, lo lean y, bueno, comparen lo que aquí se está
comentando con lo que nosotros estamos viendo y puede que les ayude a entender un poco más lo que estamos aquí diciendo. Entonces, bueno, como ven, aquí están nuestras 4 ecuaciones. Ok, se encontró un link donde se comparan las leyes. Ok, sí está bien, se puede compartir ya sea aquí en el chat de la sesión o bien en el grupo de WhatsApp, por favor. Bien, jóvenes, pues déjenme ponerles ahora la siguiente imagen, porque ya estamos justamente en ese camino. No sé si esta imagen la han llegado ustedes a ver. Aquí dice, y Dios dijo estas ecuaciones, y entonces se hizo la luz. Vean, las 4 ecuaciones de Maxwell que hemos revisado aparecen aquí, en esta imagen. Y, curiosamente, menciona la luz al final de este mensaje. Y algo de ello, pues ya vimos la clase pasada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a retomarlo. Estas son nuestras 4 ecuaciones de Maxwell escritas en su forma diferencial. Y ya hemos repasado lo que significa cada una de ellas, qué información nos están dando y qué fenómenos están explicando cada una de ellas. Bueno, entonces, déjenme cambiar de pantalla nuevamente e ir ahora a la pizarra. En la clase anterior entonces dijimos, vamos a considerar un espacio, una región, si es posible, en la que no haya ninguna carga eléctrica presente, ni tampoco una densidad de corriente. Entonces, nuestras ecuaciones de Maxwell se reducen a esto. La ley de Gauss queda con la divergencia del campo eléctrico igual a 0. La ley de Gauss aplicada al magnetismo, pues, permanece inalterada. La ecuación de inducción, bueno, la ley de inducción de Faraday también queda sin cambios. Y la ley de Ampère-Maxwell sí sufre una modificación. Como no hay densidad de corriente, el único término que sobrevive es la densidad de corriente de desplazamiento. Bueno, en la clase pasada hicimos esto, ¿no? Aplicamos un poco de identidades vectoriales a lo que tenemos aquí. Por ejemplo, a la ecuación 4 se le calcula el rotacional a ambos lados de la igualdad. Se hace un poco de ahí de álgebra, se utilizan identidades vectoriales. Después, este término que tenemos aquí, a la derecha, se trabaja un poco, se utiliza, déjenme ver aquí, lo completo. Utilizamos en este paso la ecuación 4 y lo que concluimos es esto. Lo cual, como ustedes bien señalaron, tenemos la ecuación de onda. En el caso de que no haya eh, densidades de corriente o cargas eléctricas presentes, tal cual, ahí físicamente, resulta que el campo eléctrico se puede propagar y lo hace tal cual lo efectúa una onda. Y les mencioné, bueno, lo mismo se puede hacer, o sea, los mismos cálculos algebraicos se pueden realizar con el campo magnético y llegaremos a algo similar. El campo magnético estaría cumpliendo una relación similar a lo que tenemos para una onda. Entonces, nuestra conclusión es, no sé si han escuchado
dicho, me parece que es que dice si grazna como pato, camina como pato, se mueve como pato, entonces es un pato. Pues lo que está sucediendo aquí. Ese campo eléctrico o ese campo magnético están cumpliendo la ecuación de una onda. Entonces, ¿cuál es la conclusión obvia? Que en ausencia de cargas eléctricas o corrientes eléctricas, los campos eléctrico y magnético se comportan y propagan en el espacio libre como lo hace una onda. Así que todo lo que nosotros hayamos visto anteriormente sobre las ondas, aquí se estaría cumpliendo exactamente igual. Y es más, hasta podemos calcular con qué velocidad se mueven estas ondas. Vean, de la ecuación de onda tenemos lo siguiente, ¿no? El operador laplaciano aplicado a una función es igual a 1 entre b cuadrada por la derivada la segunda derivada respecto al tiempo de esa función. Donde esta v que aquí aparece es la velocidad de propagación de la onda. Entonces, si hacemos la comparación de término a término, vemos que este lado de izquierdo es el que está aquí. Esta segunda derivada respecto al tiempo aparece aquí. Entonces, ¿cuál es lo que queda? Bueno, pues que este factor estaría igualándose con este producto. Despejando, podemos conocer entonces a qué velocidad se propagan estas ondas. Y resulta que es esto que está aquí. Que podemos redondear y decir simplemente 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es justamente lo que conocemos como la velocidad de la luz. O sea que aparte de que estos campos se comportan como ondas, se mueven a la velocidad de la luz. En otras palabras, la luz, el fenómeno que nosotros empleamos para ver las cosas, para conocer nuestro entorno, no es otra cosa más que campos eléctricos y magnéticos que oscilan, que varían en el tiempo y que se comportan como ondas. Y a diferencia de las ondas que nosotros vimos hasta antes de esto, estos campos magnéticos y eléctricos no requieren de un medio físico para propagarse. ¿Dudas, jóvenes, comentarios con esta parte? Entonces, bueno, lo siguiente es, ¿qué forma van a tener estas ondas que a partir de ahora podemos llamarles ondas electromagnéticas? Bueno, recuerden ustedes que cuando iniciamos el tema de ondas dijimos, cualquier función que dependa de esta manera de la coordenada espacial y temporal va a satisfacer la ecuación de onda. Donde esta f puede tener la forma que ustedes gusten. Puede ser una forma parabólica, puede ser una forma, no sé, de una tangente, de un diente de sierra, una onda cuadrada. O sea, el límite es su imaginación, básicamente. Pero también mencionamos en cursos, perdón, en sesiones previas, que aunque las ondas pueden tener una forma muy elaborada, muy complicada a primera vista, podemos elegir un grupo
muy especial de ondas, de perfiles de onda, lo cual pues está relacionado también con la llamada serie de Fourier, transformada de Fourier, etcétera. ¿Cuáles son esas ondas muy especiales? Pues un tipo de onda bastante bien comportada, que son las ondas armónicas. ¿Recuerdan? Esta era la forma que tenían. Era una amplitud, una A, por una función trigonométrica cuya dependencia podría ser esta que tenemos aquí. Aquí está exactamente la misma estructura. Tenemos una amplitud, en este caso la amplitud será la del campo eléctrico, multiplicada por una función que depende del espacio y que depende del tiempo. Pero como esto es una cantidad vectorial, entonces debemos darle una dirección. Y lo que usualmente uno encuentra en la literatura es que el campo eléctrico se suele, perdón, aquí hay un error, se suele orientar a lo largo del eje X. Ah, no, perdón, aquí sería el eje Y, cierto. Esto no está bien. Aquí es donde está. Este era el error. Sería el eje X. Déjenme ver aquí bien. Ok, sí, vamos a utilizar el eje X por ahora. Ok, pues ahí está. Tenemos que darle una dirección porque es una función vectorial. Y la forma más simple, pues, que vamos a tomar ahora es dirigirla a lo largo del eje X, como tenemos aquí. Entonces, vean, aquí ya está la forma de una función vectorial que se comporta como una onda. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Ah, perdón, sí está en lo correcto, es J, perdón. Sí, ya lo chequé y sí, es J. Vean, perdón. En esta ecuación estamos diciendo lo siguiente. El campo eléctrico está orientado a lo largo del eje Y. Vean, aquí está. Cada una de estas flechas representa al campo eléctrico. Y como ven, está dirigido a lo largo del eje Y. Pero como está acompañado de esta función que varía en el tiempo y en el espacio, entonces habrá momentos en los que esta cantidad esté multiplicada por un -1. Por eso apunta hacia abajo. O después estará esta cantidad tomar un signo positivo, como vemos aquí, hacia arriba. Pero este campo, vean, está dirigido siempre a lo largo del eje Y. ¿Qué nos indica esta variable X? Si recordamos, es la dirección de propagación. Habíamos visto en el caso de una onda tridimensional que tenemos esta cantidad K.R. Y en ese momento dijimos, esta cantidad es la que nos indica en qué dirección se va a estar propagando la onda. En este caso específico, queremos que la onda se propague, la onda para el campo eléctrico, queremos que se propague a lo largo del eje X. Bueno, pues aquí está, a lo largo del eje X. Bien, entonces, dato importante aquí, el campo eléctrico es una función del tiempo, así que no es constante.
Y si tenemos un campo eléctrico que varía en el tiempo, ¿qué podemos decir utiliza, o recordando la ley de Ampère-Maxwell? Si tenemos un campo eléctrico que varía en el tiempo. A ver, recuerden, ¿qué nos dice la ley de eh, Ampère-Maxwell cuando se tiene un campo eléctrico que cambia en el tiempo? Ok, tenemos una corriente de desplazamiento y esa corriente de desplazamiento, ¿qué genera? A ver, aquí lo tenemos. ¿Qué estaría generando esa corriente de desplazamiento? Así es, como nos dice la ecuación 4, un campo eléctrico que varía en el tiempo produce un campo magnético. Entonces, vean, si tenemos un campo eléctrico que cambia en el tiempo, en automático, este campo eléctrico va a producir un campo magnético. Y resulta que este campo magnético va a ser ortogonal al propio campo eléctrico. Es decir, que a lo largo del eje Z vamos a tener un campo magnético. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Ahora quedándonos con lo que pasa en el eje Z, pueden ver ustedes que tenemos un campo magnético que también va a variar en el tiempo y que va a estar en fase con el campo eléctrico. Vean que tiene el mismo argumento en la función trigonométrica que acompañan a los módulos de estos dos campos. ¿Eso qué nos está indicando? Que esta onda, eh, que es el campo magnético fluctuando en el tiempo, se va a propagar a lo largo del eje X. Y el campo magnético va a estar dirigido a lo largo del eje Z. ¿Preguntas, comentarios con esta parte? Entonces, pueden ustedes notar que tenemos la presencia ahora de un campo magnético
que cambian el tiempo. Y de acuerdo a la ley de inducción de Faraday, ¿qué tenemos ahora? O sea, ¿qué resulta o qué consecuencia tiene el que exista ahora un campo magnético que cambie en el tiempo? Echemos un vistazo. Aquí están nuestras ecuaciones. ¿Qué nos dice la ley de inducción de Faraday? Si tenemos un campo magnético que no es constante en el tiempo, sino que varía en el tiempo. No, la respuesta no es correcta, la de la aparición de un campo magnético rotacional. ¿Qué nos dice la ley de inducción de Faraday? La ecuación 2. Un campo magnético que cambia en el tiempo, ¿qué produce o qué genera? Un campo eléctrico es lo que genera. No, no entiendo muy bien a qué nos referimos con campo rotacional, campo eléctrico rotacional. Rotacional es la operación, nabla X o nabla cruz. Esa es la operación, el nombre de la operación. En todo caso, lo que estaremos diciendo es, el campo magnético que cambia en el tiempo produce un campo eléctrico cuyo rotacional no es cero. Entonces, bueno, no sé si ya se percataron de lo que va a estar sucediendo. Vean, ahora, un campo magnético que cambia en el tiempo va a producir un campo eléctrico. Ahora nos pasamos a la imagen de arriba. Pero un campo eléctrico que cambia en el tiempo produce un campo magnético. Nos pasamos hacia abajo. Un campo magnético que cambia en el tiempo produce un campo eléctrico. Nos pasamos hacia arriba. Un campo eléctrico que cambia en el tiempo produce un campo magnético. Nos pasamos hacia abajo. Y así vamos a estar todo el día diciendo todo esto en forma cíclica. Es por esa razón que en el espacio libre las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio sólido, de un medio físico para propagarse.
Basta con que, por ejemplo, tengamos un campo eléctrico que varía en el tiempo para que produzca un campo magnético. Y ese a su vez produce el campo eléctrico. Y este el campo magnético. Y así, sucesivamente. Se retroalimentan estos campos, por decirlo de algún modo. Entonces, si ponemos todo esto en conjunto, tenemos la siguiente imagen. Que, bueno, no sé si ustedes la han visto anteriormente en internet o en algún libro. Resulta en esto que tenemos aquí. Una onda electromagnética no es otra cosa más que campos eléctricos y campos magnéticos que están en fase, que están orientados en direcciones ortogonales entre sí y que se inducen mutuamente. Uno genera el otro de manera automática. De hecho, les voy a mostrar la siguiente imagen, que igual tal vez la han visto en internet. Es lo que tenemos aquí. Si vemos esta imagen ya variando en el tiempo, así lo podemos entender lo que es el campo electromagnético. Vean cómo las líneas azules que representan el campo eléctrico varían en el tiempo y se está propagando hacia el lado, hacia la esquina inferior derecha de la pantalla. Las líneas rojas representan el campo magnético, que también cambia en el tiempo, como pueden notar. Y estos dos campos pueden ver también que siempre están orientados 90 grados entre sí. Son perpendiculares uno del otro. Entonces, si nosotros ocupamos, por ejemplo, la regla de la mano derecha, podemos tomar el campo E sobre el eje Y, cerramos nuestro puño en dirección al campo magnético que está en el eje Z, y entonces el pulgar nos va a indicar la dirección de propagación de la onda electromagnética, que en este caso estaría dirigida a lo largo del eje X. Entonces, si ustedes googlean campo electromagnético u ondas electromagnéticas, seguramente les proporcionarán esta imagen. Y bueno, pues ya vimos por qué. Un campo eléctrico que varía en el tiempo, de acuerdo a lo que nos dice la ley de Ampère-Maxwell, genera un campo magnético, que serían los vectores en color rojo. Pero estos, a su vez, de acuerdo a la ley de inducción de Faraday, genera un campo eléctrico. Y así sucesivamente. Y bien, finalmente, para concluir esta parte, déjenme mostrarles lo siguiente. Podemos utilizar la ley de inducción de Faraday para concluir esto, que está aquí. Lo que estamos diciendo es que la intensidad del campo eléctrico está relacionado con la intensidad o el módulo del campo magnético de esta manera. O en pocas palabras, el campo eléctrico es igual a C
o sea, la velocidad de la luz por el campo magnético. ¿Cómo lo logran esto? Bueno, ¿cómo podemos demostrar esta relación? Pues lo que podemos hacer es, como se sugiere aquí, utilizar la ley de Faraday. ¿Qué nos dice la ley de Faraday? Dejemos, aquí está. El rotacional del campo E es igual a menos la derivada en el tiempo del campo magnético B. Si ustedes utilizan estas expresiones, estas ecuaciones para el campo eléctrico y para el campo magnético, le calculan al de arriba el rotacional y al de abajo le calculan la derivada respecto al tiempo, igualan esos resultados según lo que tenemos en esta ecuación número 2 y lo que van a obtener como respuesta es esto que está aquí abajo, lo que les estoy indicando aquí. Esta relación que vincula el módulo del campo eléctrico con el módulo del campo magnético. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Ahora bien, una pregunta que ustedes pudieran formularse de manera natural es, bueno, saber todo esto, ¿en qué me ayuda? ¿En qué me beneficia a mí como estudiante de ingeniería? ¿Y por qué la importancia de estas ecuaciones, de estos resultados? Bueno, eh, el saber y entender lo que las ecuaciones de Maxwell nos están diciendo acerca de los fenómenos eléctricos y magnéticos permitió en su momento, y de hecho lo sigue permitiendo, mejorar nuestros medios de telecomunicación. Como ven, estas ondas no necesitan de un medio físico para propagarse. Entonces se pueden, como se están retroalimentando mutuamente, entonces podemos aprovechar esa característica y poderla implementar, por ejemplo, en telecomunicaciones, medios de comunicación a grandes distancias, como por ejemplo el radio. Quiero mostrarles algo relacionado con ello. Déjenme ver dónde quedó. Aquí está. Bien, en esta pantalla del navegador les estoy mostrando una animación donde, vean, se tiene aquí una antena donde estamos aquí señalando un electrón, una carga eléctrica en todo caso. Y a la distancia tenemos la antena del receptor. Entonces aquí está la estación de radio, por ejemplo, la que ustedes gusten, la que escuchen en casa. Y a la distancia, varios kilómetros, tenemos el hogar donde pues estamos nosotros ahí con nuestra antena para escuchar la estación de radio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la antena del emisor? Las cargas eléctricas comienzan a oscilar en esta antena. Y vean lo que sucede del lado derecho. La carga eléctrica que está aquí comienza a oscilar. Y eso que está alejada de la primera carga eléctrica. A ver, nuevamente.
Voy a dejar voy a hacer que esta carga vuelva al reposo y vean que esta carga eléctrica después vuelve a estar quieta. Bueno, entonces podemos otra vez auxiliar la carga eléctrica. Vean que las flechas que están ahí representadas son el campo eh, eléctrico que está produciendo. Y vean cómo se propagan hasta que alcanza a las partículas, a las cargas eléctricas en la otra antena. Y estas comienzan a oscilar. Y lo van a hacer con la misma frecuencia con la que esta otra carga está moviéndose. Entra el fenómeno de resonancia, si recuerdan lo que es. Y entonces nuestra antena capta la señal y pues escuchamos la estación de nuestra preferencia. Ese es el funcionamiento base de las antenas. Y lo único que tenemos que hacer es tomar una carga eléctrica, acelerarla, para que el campo eléctrico que esta partícula genere se vuelva dependiente del tiempo y por lo tanto genere un campo magnético, que a su vez genera un campo eléctrico, y así sucesivamente, lo cual permite que esta perturbación se pueda propagar sin necesidad de tener un medio físico. O sea, se puede propagar en el aire, como en este caso. Si en la antena cambiamos la frecuencia de las oscilaciones, veamos lo que sucede. Poco a poco, esto se va propagando hasta que alcanza a esta carga eléctrica y la pone a oscilar. Así que ahí está la importancia de estas ecuaciones. No solamente las podemos utilizar para entender el fenómeno de la luz, sino en general para eh, cualquier fenómeno a larga distancia en el que se involucren campos eléctricos y magnéticos. ¿Preguntas, jóvenes, comentarios sobre lo mostrado en esta animación? ¿O sobre algo que haya quedado pendiente de lo discutido en la pizarra? ¿Ok? Bueno, a partir de la siguiente semana ya vamos entonces a, em, digamos, anclar lo que hemos visto de las ecuaciones de Maxwell y esto último que tiene que ver con las ondas electromagnéticas, con los fenómenos de luz. Recordemos que una onda armónica tiene asociada una longitud de onda. Nuestros ojos están formados por células eh, llamados conos y bastones. Estas células son receptores esencialmente. Funcionan como una antena, digamos, de nuestros ojos. Pero en lugar de captar sonido, lo que estos receptores captan o son sensibles son a radiación electromagnética. Los campos eléctricos y magnéticos oscilan a distintas frecuencias y hay unas muy particulares en los que nuestros detectores en los ojos son muy sensibles. Las longitudes de onda a los que nuestros ojos son sensibles son las longitudes de onda
tales que hemos nosotros asociado a los colores que van desde el violeta, más o menos, hasta tonalidades de color rojo. Entonces, el hecho de que ustedes puedan ver esta animación, reconocer estos colores verdes, naranjas, negros, cafés, es porque nuestros ojos son sensibles a longitudes de onda del campo electromagnético que caen en un cierto rango de valores. Y es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Para ya, digamos, aterrizar todo esto que hemos comentado a cuestiones de óptica, ¿no? Es decir, ya comenzaremos a hablar de qué pasa con la luz cuando incide sobre un espejo, por ejemplo, o cuando pasa de un medio a otro. Por ejemplo, un rayo de luz que viaja inicialmente en aire y qué pasa cuando eh, se encuentra con un medio como un vidrio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Así que bueno, de eso vamos a estar tratando de ahora en adelante. Entonces, hasta aquí, lo único que hemos, bueno, lo que hemos visto concretamente es ver cómo las ecuaciones de Maxwell conectan con todo lo que hemos visto. Todo lo que revisamos en su momento sobre ondas, pues ya, espero que haya quedado claro, ¿no? Cómo fue cómo están relacionadas. Aparentemente no lo eran, pero vemos que sí. Y entonces, pues eso ya nos va a permitir, pues, poder entender con claridad esta imagen que les mostraba al inicio de la clase. ¿Por qué con estas ecuaciones decimos que entonces se hizo la luz? Bueno, jóvenes, pues no sé si quedará algo pendiente, un comentario, pregunta por parte de ustedes. Y si no es así, pues damos por terminada nuestra sesión de este día y nos estaremos escuchando la siguiente semana entonces. Bueno, jóvenes, que tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes siguiente. Hasta luego.